nueva edición de Diálogos del Montonero, el espacio organizado para hablar sobre los problemas que aquejan a la República. Aquí tratamos los problemas económicos, sociales, institucionales, políticos, los problemas culturales, los problemas ideológicos, los temas históricos que afectan a esta República en construcción, a América Latina y al mundo. Bueno, el 12 de octubre pasado fue una efemérides muy particular para los pueblos de Iberoamérica, para las naciones de Iberoamérica, el descubrimiento de América, el encuentro de dos mundos. Pero en vez de producirse grandes celebraciones en el continente, más se han conocido algunas acciones de protesta por la conquista y la llamada colonización española. Y esto hay que encuadrarlo entre un movimiento general, entre grandes tendencias generales que suceden en el planeta, en el que se pretenden derribar o mancillar las estatuas de Colón, las estatuas de Cervantes, el padre de la lengua española, la referencia principal de la lengua española, y se pretenden derribar todas las estatuas que de una u otra manera son los paradigmas de Occidente. Ahí está el caso de los padres fundadores, o si ustedes quieren, la mácula, el ataque a la estatua de Winston Churchill en Londres. Hay un tema cultural que envuelve este 12 de octubre y este Día de la Hispanidad. Por ese motivo hemos invitado al docente universitario Rafael Martín Aita, también conocido como Capitán Perú. Es una particularidad, una singularidad de este joven docente, de este joven profesor universitario, de este joven intelectual, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación con nosotros. Buenas tardes, señor Rafael Martín Aita. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí pues agradecerte por darme un espacio una vez más para conversar, ¿no? Sobre historia y cultura y estos temas pues que tal vez incluso los años anteriores, hace unas décadas, no se veían tan relevantes, pero que el día de hoy más bien están en boga, ¿no? Se ve el día de hoy la importancia de esto, ¿no? Yo recuerdo que hace 10, 15, 20 años se cuestionaba, ¿no? Se decía, ¿por qué enseñamos historia, no? Si yo quiero estudiar administración, si yo quiero estudiar ingeniería, ¿para qué me sirve a mí la historia, no? ¿Para qué me sirve a mí la filosofía? Esos son temas que no los voy a tocar nunca, ¿no? Que solamente quedan en el colegio, ¿no? Y lamentablemente esta opinión se volvió tan generalizada que las horas académicas a la enseñanza de la historia, de la filosofía, de la lógica, de la argumentación, se comenzaron a ver reducidas en las currículas, tanto universitarias como escolares. Yo creo que el día de hoy vemos justamente vemos la consecuencia de eso, ¿no? Bueno, sí, es la tensión ideológica que padece el mundo, que padece el continente, que padece Iberoamérica, alrededor de la hispanidad, lo hemos visto estos días. Pero antes de continuar, señor Aita, ¿por qué usted usa esa iconografía, el Capitán Ajá. Perú? Un poco emulando al Capitán América. ¿De dónde le viene esa idea? Además, usted es un conocido docente universitario. Explíquenos, por favor. A ver, te comento, le comento un poco de cómo surgió esto, ¿no? Y nació como un interés para difundir la historia, ¿no? Yo ya desde antes estaba interesado en escribir libros, novelas históricas, pero veía que era difícil llegar al público juvenil, ¿no? Que la mayoría de personas que estaban interesados en esto eran los adultos. Y yo quería llegar a un público joven, a las nuevas generaciones, porque considero importante que aprendan de nuestro pasado, para no repetir los errores del pasado, y porque lo que te comentaba, veía la carencia de conocimientos históricos que había en ellos. Y estaba en esta búsqueda, cómo llegar, hasta que paralelamente yo entro a unos clubes de fans, ¿no? Yo entro primero al club de fans de Star Wars, luego entro al club de fans de cómics, bueno, de Marvel, de Batman, de DC,
porque yo siempre he sido fan de estos temas, a mí siempre me ha gustado ir a los estrenos de las películas y estar al tanto de las noticias. Entonces yo entro a estos clubes de fans y encuentro que ellos se disfrazan de los personajes de sus franquicias y hacen misión social con ellos, ¿no? O sea, van disfrazados a hospitales, a colegios, a orfanatos, y me invitan a mí a ir. Es aquí donde descubro este mundo de el hacer misión social disfrazado. Y encuentro, ¿no? Claro, bueno, ya había hecho misión social antes, pero nunca en un disfraz. Y encuentro el impacto que genera el disfraz y el personaje en el niño, ¿no? O sea, eh, íbamos a un hospital en donde el pabellón infantil es terrible porque encuentras a los niños sufriendo con tratamientos, decaídos, deprimidos, y cuando veían a los personajes entrar, les cambiaba el rostro y se alegraban y saltaban y se tomaban foto. Muy interesante esa aproximación. Y bueno, en el Montonero hay un público joven, pero la mayoría son mayores, valga la redundancia. Y vamos a empezar a dialogar sobre la hispanidad. Y mi primera pregunta, señor Rafael Martín Ayita, es, ¿se puede imaginar el Perú? ¿Se puede imaginar la peruanidad? Ujú. ¿Se puede imaginar el mundo andino sin Colón, sin Cervantes y sin la hispanidad? ¿Qué nos comenta al respecto? Bueno, aquí hay que aclarar muchos temas que traen a confusión, ¿no? Porque lamentablemente el nombre no ayuda. El nombre de hispanidad nos revoca a España, ¿no? Entonces, cuando tú y yo hablamos de hispanidad, lo que piensa la persona común es, ah, ellos quieren restituir el imperio español o regresar a ser parte de España, lo cual es una tontería y un anacronismo, ¿no? O sea, imposibles en la vida va a ser restituir pues el imperio español y menos regresar a ser parte de España o algo similar. Eh, cuando hablamos nosotros de hispanidad, no solamente estamos hablando de España, estamos hablando de todos los países que comparten un idioma principalmente, comparten el idioma español, que comparten una cultura, que comparten tradiciones, que comparten fiestas y que comparten religión. Entonces, cuando hablamos de hispanidad, también estamos hablando de Hispanoamérica. Nosotros somos países hispanos porque hablamos español. Perú, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, México y demás son países hispanoamericanos. En el exterior nos dicen hispanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de buscar una hispanidad, es que estamos buscando una unión entre todos los pueblos que comparten este idioma y esta cultura. Ahora, Si nosotros incluimos a Brasil, estaríamos hablando de iberoamericanos. Si nosotros incluimos a Haití, estaríamos hablando de latinoamericanos, y la gran mayoría nos conocen como latinos, ¿no? El día de hoy nosotros nos definimos como latinos, pero sería una tontería el decir que como yo quiero la unidad de los pueblos latinos, entonces yo quiero que vuelva el Imperio Romano, porque el latino viene de la Lacio, de Roma, ¿no? Entonces, tú abogas por ser el súbdito del César. No, no, bueno, no es así. vamos a llegar en estos debates que están surgiendo en el mundo alrededor de la cultura, estas tendencias imperofóbicas, vamos a llegar de alguna manera a ese tipo de debates, pero digamos, volviendo al tema de la hispanidad, por ejemplo, el quechua, que digamos, los indigenistas suelen presentar como un gran emblema del mundo andino previo a la conquista, en realidad, a la llegada de los españoles, a la llegada con la conquista española, el quechua era un idioma que hablaba la burocracia cusqueña, los orejones cusqueños. Son los sacerdotes que, en la búsqueda de evangelizar al mundo andino, Ujú. difunden y convierten al quechua
es una especie de lengua franca, ¿no? Por otro lado, el mundo andino tal como lo conocemos, las comunidades campesinas andinas, la vestimenta de los pobladores andinos, la pollera de la mujer andina, tienen que ver con las grandes reformas del virrey Toledo que hizo copiando el modelo de Comunidad de Castilla. Es decir, la primera impresión que yo tengo es que no se puede hablar de Perú, peruanidad o mundo andino sin España. Es prácticamente un producto hispano, un producto mestizo. ¿Estoy equivocado, señor Rafael Martín Aita? Vamos a romper acá algunos prejuicios y algunos paradigmas, ¿no? El quechua actual y el andino actual en general, en su mayoría es hispano. Claro, muchos se van a escandalizar y decir, no, ¿cómo es hispano? Bueno, hablan español, tienen fiestas y tradiciones cristiano-católicas. O sea, cuando yo fui a Cusco, encontré una tremenda devoción al Señor de los Temblores, al Taita Temblores, que cuando tienen algún problema o alguna necesidad, lo sacan en procesión. O sea, hay una gran fe, hay una gran devoción cristiano-católica. Si nosotros, bueno, yo invito a las personas que nos están viendo, ir a un calendario y buscar todas las fiestas que existen en los Andes, fiestas religiosas, vamos a encontrar una cantidad de fiestas católicas que ni siquiera nos imaginamos. Esto ya es una cultura hispana, producto del mestizaje, y que obviamente ha existido un sincretismo con la tradición del y la religión y la fe del Tahuantinsuyo, cuyas raíces son muy importantes también, pero que han entrado en mestizaje, han entrado en un sincretismo, que es lo que han formado el Perú de hoy, ¿no? Entonces, no podemos decir que el Perú de hoy es netamente tahuantinsuyano, porque de hecho las personas en los Andes piensan más cercanamente a lo que pensaba Cervantes que a lo que pensaba Pachacute. A ver, explíquenos eso, explíquenos eso. ¿Cómo piensas Bueno, más cercanamente a Cervantes? bueno, yo te pregunto, si yo a un peruano, a un andino o a cualquier persona en general, yo le pregunto, ¿qué es el tiempo? Me va a dar una concepción lineal del tiempo, ¿no? Me va a decir, bueno, el tiempo viene del pasado hacia el futuro, ¿no? Esa es una concepción lineal del tiempo. En el caso del Tahuantinsuyo, no existía una concepción lineal del tiempo, existía una concepción circular en donde incluso el pasado estaba hacia adelante y el futuro estaba hacia atrás, lo cual tiene lógica, no, porque muchos dicen, no, pero ¿cómo puede ser eso? Tiene lógica, porque lo que está hacia adelante tú lo ves y lo que está hacia atrás tú no lo ves. El pasado lo ves, entonces como lo ves, está hacia adelante. El futuro no lo ves, entonces como no lo ves, está hacia atrás. El día de hoy yo encuentro difícil que un peruano tenga ese razonamiento. ¿Qué razonamiento va a tener? Va a tener una concepción del tiempo aristotélica o una concepción del tiempo grecorromana o occidental, en donde el pasado viene de atrás, el futuro va hacia adelante en una línea, de forma lineal, ¿no? Interesante, interesante. Ahora, Y podría poner muchos ejemplos más, ¿no? O sea, el día de por hoy favor. nosotros no momificamos a nuestros ancestros y no hablamos con la momia, algo que sí se hacía en el Tahuantinsuyo, ¿no? El día de hoy nosotros no hablamos con las huacas, ¿no? No consideramos que las piedras tienen un cámac. Eh, eh, bueno, puede haber personas que sí lo consideren, pero en su mayoría ya existe un sincretismo o existe un mestizaje de creencias y inconscientemente hemos adoptado muchas de esta visión occidental, pero claro, con sus tintes y con su influencia muy fuerte y muy importante que viene del Tahuantinsuyo. Pero no es puramente del Tahuantinsuyo. Hay elementos que existían en el Tahuantinsuyo que no los tenemos hoy y que están en nuestro inconsciente, pero pertenecen al mundo occidental. Entonces, eso somos nosotros.
Claro, somos el sincretismo, somos el mestizaje, Ujú. somos parte de esta hispanidad en desarrollo. Y un poco para ilustrar a nuestros televidentes, a la llegada de la conquista española, a la llegada de los conquistadores, en el Perú se hablaban varias lenguas regionales, ¿no es cierto? Desde los chancas hasta los moches. Explíquenos eso, el imperio de los incas era considerado una beetría porque apenas tenía un siglo, 100 años, casi no era un reino, casi no se regía, no era reconocido por el derecho regio occidental, de acuerdo a los antecedentes. Pero explíquenos cómo era el imperio de los incas había mucha opresión, A mucha, ver, a ver, ahí sí tengo que acotar ciertos detalles. ¿Por qué? Porque la corona española sí reconoció al Tahuantinsuyo como un reino, en el sentido de que aquellas panacas que pertenecían a la élite noble reconocieron su nobleza y les dieron títulos y les dieron escudos de armas. eso El fue día de... posterior a la conquista, pues, ¿no? Pero, digamos, ajá, a claro. lo que me refiero es a que los conquistadores, los Tres el Gallo, Atahualpa, todo eso, ellos más o menos, si no me equivoco, usted es el experto aquí en historia, señalaban de que era una especie de beetría, ¿no? Eh, A eso me refería. a ver, tomemos un caso, un caso muy desconocido, ¿ah? El caso de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro tomó como esposa a la hermana del Inca Atahualpa, ¿no? Algo que la gran mayoría de hoy se sorprende porque piensa que Pizarro y Atahualpa eran enemigos, cuando en realidad Atahualpa estaba buscando una alianza con Pizarro. Pero Pizarro además estuvo interesado en tomar a la esposa de Atahualpa porque al ser hija de Huayna Cápac tenía un rango de nobleza, era una noble y Pizarro no era noble. Después le dan el título de marqués, ¿no? Un marqués y marquesado, pero era una forma de ascenso social de Pizarro. Y lo mismo sucedió con Juan de Betanzos. Juan de Betanzos también tomó como esposa a Angelina Yupanqui, que también era princesa incaica. Porque esto le permitía a los españoles ascender en la escala social al casarse con una noble. Entonces se reconocía el abolengo de la nobleza cusqueña y de esta élite de panacas que posteriormente tuvieron títulos nobiliarios y privilegios y siervos y que conformaron el alferajo real en Cusco, ¿no? Entonces, pero claro, es verdad, y eso sí están de acuerdo todos los historiadores, que la realidad del Tahuantinsuyo no la podemos extrapolar de los imperios europeos, ¿no? O sea, sí, porque nació bajo otra cosmovisión. Entonces, no podemos decir que era como Roma, por poner un ejemplo, ¿no? Sino que Claro, es. tenía su propia naturaleza, ¿no? Y, uh-huh. Digamos, partiendo de estos presupuestos que usted propone, ¿qué le podría decir a las tendencias que nos señalan que la conquista española solo fue la espada y no fue la cruz, que la conquista española fue la colonización y la opresión del mundo andino, y que finalmente fue guerra, muerte y sangre, ¿no? Sí. Uh-huh. Lo primero que diría es que ya 500 años después de los hechos, si bien tenemos que reconocer que existieron abusos que no se deben repetir, no es momento de generar división entre peruanos, ¿no? Lamentablemente existen corrientes que el día de hoy dividen al peruano, que los catalogan en orillas opuestas, de opresor y oprimido. Porque si yo viera que en estos movimientos existe una intención de aprender de la historia para no repetir sus errores, pues yo estaría totalmente de acuerdo con ellos y de hecho sería el primero en apoyarlos, pero yo no veo que hay eso. Yo lo que veo es que buscan que se extienda hasta el día de hoy estas viejas luchas que sucedieron hace 500 años, ¿no? Incluso me dicen, en más de una ocasión en mi página me han dicho, tú eres criollo, tú no eres peruano. A mí me han dicho, tú no deberías llamarte Capitán Perú porque no eres peruano.
He dicho, bueno, pero yo he nacido en Lima, Perú, ¿no? No, pero tú no eres cobrizo, ¿no? Entonces, ese tipo de divisiones, de partir al Perú, no nos hace ningún bien, porque solamente reafirman esa lamentable frase que ya debería desaparecer, ¿no? Que dice que un peruano es enemigo de otro peruano. Se están creando bandos dentro del mismo Perú, se están creando facciones donde existen los verdaderos peruanos y los falsos peruanos. Y eso no le hace ningún bien al país, porque solamente crea odios, crea enfrentamientos. Entonces, lo primero que yo le diría es que el día de hoy, más bien, si bien hay que aprender de los errores, tenemos que aprender a reconocernos todos como peruanos para poder jalar el carro en el mismo sentido. En que ya a estas alturas todos somos mestizos y existen peruanos que son pues afroperuanos, que son Nisei, Nikkei, con ascendencia asiática, con ascendencia europea, pero que todos amamos al Perú y que todos debemos hacerle un bien al Perú. Ahora, pero detrás de estas afirmaciones también hay una voluntad de construir un relato, un discurso ideológico, porque, digamos, si uno quiere evaluar la conquista, ¿no es cierto? La conquista del imperio de los incas con los ojos del presente, uno tiene que partir de la idea de que todos los hombres son ángeles, son perfectos y no responden a su tiempo y a su historia, ¿no? Porque es cierto, hubo violencia en la conquista, pero también existía violencia con la conquista de los incas sobre los chancas, ¿no es cierto? Claro. Eran conquistas feroces, sangrientas. Entonces, Sí. no vemos la historia, digamos, es lo que está pasando ahora en Estados Unidos con los padres fundadores, ¿no? Es decir, se quieren derribar estatuas porque algunos eran contemplativos con el esclavismo. Es decir, se quiere mirar el pasado con los ojos del presente, pero además con una idea filosófica, o no sé cómo llamarla, con un racionalismo iluminista que pretende señalar que el hombre es perfecto al margen de su tiempo y de su historia. A ese paso vamos a terminar derribando la estatua de Aristóteles porque en la ciudad-estado había esclavos. Entonces, Y, cuéntenos esta relación, y porque ¿no? Aristóteles era machista, que sí lo era, ¿no? Claro, Eh, claro que era. Entonces, a ver, aquí has tocado dos temas muy interesantes que me gustaría tocar por separado porque ambos dan mucha amplitud para explayarse. El primero es acerca de construir un discurso y el segundo es acerca del derrumbamiento de las estatuas. Entonces, comencemos primero por el discurso, ¿no? Es verdad que se está buscando de alguna manera narrar la historia de una manera parcializada, de una forma parcializada, porque se está contando aquella parte histórica que conviene a mi interés o a la idea que yo quiero dar. Uno es lo que tú mencionaste, ¿no? A los incas los idealizo, los pongo como un Edén, como que era todo perfecto. Ignoro todas las batallas, pues, contra los chancas, contra los chimú, contra los chachapoyas, contra los huancas, contra los caranquis y demás, ¿no? Contra los quito, entre otros, ¿no? Se deja de lado esa parte que creo yo que deshumaniza a los incas. Justo hace poco tenía también una conversación virtual con el autor de este libro, El espía del Inca, Rafael Dumet, que me mencionaba que él quería contar a los incas, pero con todas sus virtudes y también sus defectos y sus falencias, porque eso los hace más humanos y más cercanos a nosotros, ¿no? Si nosotros vamos a pintar una imagen en que los incas vivían en un reino angelical donde no existía la guerra, ni el abuso, ni la esclavitud, ni el derramamiento de sangre, ni la traición, ni la conspiración, entonces estamos alejando a los incas y colocándolos en un Olimpo inalcanzable para nosotros, cuando no fue así. Y el segundo es que también dentro de esta parte de la conquista se cuentan ciertos aspectos que solamente van de la mano de este discurso, pero no se cuenta que existieron el apoyo de justamente todos estos pueblos y todas estas etnias que hemos hablado antes, ¿no? Que los huancas, cañaris, huaylas, chachapoyas brindaron apoyo a los españoles en A primer la lugar, conquista.
Y segundo, que las mismas, muchas panacas incaicas, como por ejemplo, vamos a citar el caso de Pauyo Inca. Pauyo Inca apoya a los españoles, se bautiza y con él se bautiza toda su familia y todos sus siervos, que eran varios cientos, ¿no? Y esto lleva a muchos de sus seguidores a aceptar el cristianismo. Si avanzamos durante la conquista, a ver, yo tengo acá algunas fotos, e incluso sobre el virreinato, eh, vamos a encontrar algo que a mí nunca me habían enseñado, que yo lo he descubierto recién por mi cuenta, que es la de los incas católicos, ¿no? Acá vemos un ejemplo, y se llega a ver, ¿no? Sí, Este claro. es don Alonso Chihuantopa Inca, ¿no? Él, tú lo ves vestido con la indumentaria incaica, lleva el sol en el pecho, lleva la mascaipacha, ¿no? Que es la borla real, pero al mismo tiempo tiene una cruz en la mano, porque era católico y devoto, fervientemente católico, ¿no? A nosotros no nos han enseñado que existieron, ¿no? Estos incas católicos, como por ejemplo Carlos Inca, hijo de Pauyo Inca, que fundó la parroquia de Guadalupe en el Cusco, porque también era un ferviente católico. También podemos hablar, a ver, acá tengo otra foto de Diego Apu Auque. Bueno, esta foto no se ve tan bien porque la tomé yo. A ver, veamos, ¿no? Pero vemos también una cruz en su mano y vemos su indumentaria incaica. Este cuadro está en el Museo Pedro de Osma, y así podría sacar muchísimos retratos de incas, o sea, descendientes incaicos, pertenecientes a las panacas incaicas, y que fueron fervientes católicos, y que vivieron como nobles dentro del virreinato. Y esto no lo cuenta nadie. Por eso digo que sí hay una construcción de un discurso en donde te toma puchos, partes de la historia, y con eso te arma un Frankenstein de acuerdo a mi interés, pero no se cuenta toda la historia de forma objetiva. No, el mundo andino está muy identificado con la corona española y la mejor prueba de ello, esto es una digresión para que usted continúe, digamos, su exposición, su relato. La prueba de ello es que en las guerras de independencia, en las batallas de, de Junín y Ayacucho, el ejército realista estaba compuesto mayoritariamente por soldados del Alto Perú, hombres indígenas con generales realistas. Y los libertadores eran criollos, ¿no es verdad? Pero en fin, continuemos. Eh, Usted, no solamente criollos, sino que su ejército era, bueno, el ejército de San Martín, en los libros se le cita como el ejército rioplatense, porque era un ejército conformado por argentinos y chilenos, mientras que el ejército de Bolívar estaba principalmente conformado por venezolanos y colombianos, ¿no? No solamente durante la independencia, pocos saben que durante la rebelión de Tupac Amaru, pues Tupac Amaru II me refiero, él no tuvo el apoyo del alferazgo real cusqueño, que eran estas panacas incaicas. Incluso algunos nobles incaicos lucharon contra el mismo Tupac Amaru II a favor de la corona española, ¿no? Como es el caso de la familia Zaguarara, e incluso el mismo Mateo Pumacagua. Mateo Pumacagua, que era cacique de Chinchero, lucha contra Tupac Amaru II, y en Chinchero se ha encontrado un mural en donde se ve un puma encima de una serpiente, ¿no? O sea, reflejando al tótem de la familia Pumacagua, el puma, con el de Tupac Amaru, que el Amaru era la serpiente, ¿no? Entonces, eh, no nos han contado estos aspectos, ¿no? En donde se cree que existía una unidad entre la élite de los descendientes incaicos y del alferazgo real cusqueño,
cuando en realidad muchos de ellos y muchos nobles descendientes de incas durante el virreinato apoyaron a la corona y apoyaron pues al virreinato, y porque era también su interés, ¿no? Porque ellos tenían privilegios y tenían conveniencia, digamos, tenían un estatus que mantener durante el virreinato. Ahora, esta relación entre el mundo andino y la corona española era tan fuerte, tan intensa, que Cecilia Méndez tiene un libro donde relata que la primera insurrección contra la independencia se dio en Ayacucho, ¿no? Ujú. En la zona iquichana, ¿no? En nombre y en defensa del rey. Pero, digamos, ¿cómo usted explicaría, ¿no es cierto? ¿Cómo usted explicaría esta particularidad del imperio español y del mundo andino? Si tenemos en cuenta lo que pasó en la conquista de América del Norte con las tribus indígenas, ¿no? Había detrás de la corona española, bueno, alguna filosofía, por ahí está Fray Bartolomé Las Casas, la escuela de Salamanca, había alguna particularidad en la corona española, en la teología española, en la filosofía española, que llevó a construir esta especie de dos repúblicas, una república de indios y una república de españoles. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Aquí hay que romper también muchos prejuicios que existen, ¿no? Sobre ese tema. Y es que se dice que la corona británica eliminó a, a los nativos de América del Norte. Y eso no es exactamente cierto. Eso no es exactamente cierto. Eh, para empezar, la corona británica no pudo haber eliminado a los nativos de América del Norte porque la corona británica no controlaba toda América del Norte. Mira, si nosotros buscamos un mapa de Nueva España, del virreinato de Nueva España, recordemos que el virreinato de Nueva España es lo que es el día de hoy gran parte del territorio de México, ¿no? México era el virreinato de Nueva España. Si nosotros buscamos estos virreinatos durante esta época, miremos su extensión, ¿no? Y van a ver que en ese mapa de América del Norte, prácticamente toda América del Norte era hispano. Así Y, el, es. y la corona británica solamente tenía la parte atlántica, que eran las 13 colonias, ¿no? Y esto sucedió hasta la independencia de Estados Unidos. Nosotros vemos en las películas del viejo oeste, ¿no? Los famosos western, ¿no? Las películas de indios y vaqueros, esta conquista del oeste. Pero esta conquista del oeste no lo hicieron los británicos, lo hicieron los colonos americanos que se independizaron de la corona británica. O sea, ya fueron los estadounidenses, que avanzaron hacia el oeste, pero ellos ya no dependían de la corona británica. Y ellos sí cometieron un abuso y un genocidio sistemático de estos nativos norteamericanos, pero ya no estaban bajo la corona, ya eran independientes, era Estados Unidos. Este no fue un crimen de Britania, de Gran Bretaña, fue un crimen de Estados Unidos. Y nosotros lo hemos entendido mal porque en los western, ¿cómo se nos muestra al indio, no? El indio que pelea contra el vaquero. Se le muestra pues con su pluma y con un idioma medio masticado y que habla, oh, ¿no? Y prácticamente un salvaje. Y eso es una gran mentira. Esa es una idea que Hollywood nos ha vendido mal. El nativo norteamericano que aparece en las películas de vaqueros ya estaba hispanizado. Es más, uno de los líderes más famosos de esto debes haber escuchado, pues, de Jerónimo, ¿no? Claro. Jerónimo era este famoso líder que hizo una resistencia ante el avance de Estados Unidos. Bueno, se ha encontrado la partida de bautizo de Jerónimo. Era católico. Jerónimo era
católico y hablaba español. Eso es algo que nunca se nos ha contado. O sea, bajo el virreinato de Nueva España, todos estos nativos norteamericanos pudieron vivir y convivir por 300 años con el virreinato. Y Con la recién corona española. con la corona española. Y recién cuando Estados Unidos avanza y despoja a México de este territorio, que hasta el día de hoy le duele a los mexicanos, porque mira todo lo que han perdido los mexicanos con su independencia también, han perdido pues toda la parte oeste de Estados Unidos. Y Estados Unidos avanza y despoja de estos territorios a México y elimina ya sistemáticamente a todos los nativos norteamericanos hasta dejar las reducciones que existen el día de hoy. Pero esto ocurrió 300 años después de la conquista. Ahora, qué revelador estos detalles que usted nos cuenta, pero ¿qué había en la corona española en términos teológicos, filosóficos, que lo llevaba a desarrollar estos niveles de tolerancia? Hay leyendas sobre Isabel la Católica que se han construido, porque lo que usted nos está contando en América del Norte tiene que ver con América del Sur y en el caso del Perú, y estas cosas que venimos relatando sobre cómo el mundo andino se sentía identificado con española. Sí, justamente iba a mencionar, ¿no? a Isabel la Católica, que jugó un papel preponderante en este tema, incluso en su testamento. Ella mandó en su testamento proteger a todos los indígenas nativos del Nuevo Mundo y quería que se les trate como iguales. Que, claro, de esta manera, este pensamiento, esta voluntad de Isabel la Católica, de alguna manera, se traslada a la política, pero no, obviamente no a todas las personas. Hay muchas personas que sí cometieron abusos, pero no fue una sistematización política. No estaba dentro de la ley, no había un Estado detrás de esto. Habían iniciativas personales, ¿no? Diferente que en Estados Unidos, que ahí sí se impulsó sistemáticamente este abuso, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? Acabo de mencionar el matrimonio de Francisco Pizarro con Inés Huayla Yupanqui, ¿no? Que era la hermana de Atahualpa, que fue un matrimonio mestizo. Y que estamos hablando, pues, de 1533, más o menos. En Estados Unidos, el matrimonio mestizo se aprobó en 1967. ¿No? Estamos hablando de 400 años después, casi. Y aquí tú ves la diferencia entre esta concepción de Estados Unidos y la concepción que se dio en el Imperio Hispano, en la corona española y en los virreinatos. Eso tenía que ver con la evangelización, con la idea de que el indígena podía acceder al reino de Dios porque llevaba el soplo divino. Tenía que ver con la escuela salmantina, con Bartolomé de las Casas, en fin, cuéntenos esa parte, por favor, que hace que la hispanidad sea muy particular con respecto a otros procesos de colonización. Por supuesto, ¿no? Incluso aquí podemos tomar las bulas papales, ¿no? En donde se reconoce que el indígena tenía un alma y por lo tanto era sujeto de derecho, y que incluso a Isabel la Católica muchos la nombran como pionera de los recursos, de los derechos humanos, porque claro, no había una declaración de derechos humanos en la época, que muchos evalúan la época bajo la visión de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Cuando eso no existía, ¿no? Entonces no existía, pero se podría decir que fueron unos precursores, que fueron pioneros en este tema y que podría citar muchísimos testimonios, ¿no? Testimonios de los mismos ingleses, en donde decían que en las ciudades de los virreinatos se vivía mejor que las ciudades de Europa, ¿no? En donde se decía que ya quisiera el Imperio Británico tratar a sus nativos del Nuevo Mundo como se hacía en los reinos de la corona española,
¿no? Existe, bueno, uno de ellos es el de Alexander von Humboldt, que menciona este tema, ¿no? O sea, no estamos hablando de españoles, estamos hablando de ingleses y de terceros y de extranjeros que eran imparciales en este tema, ¿no? Estamos hablando que la corona española impulsó la primera campaña de vacunación internacional, que es algo que tampoco se menciona, que incluso llegó hasta la China, ¿no? ¿Cómo es eso? A Imagínate. ver, ¿cómo es eso? Cuéntenos ese detalle. A ver, exactamente, voy a buscar acá las fuentes, mientras las busco, voy a recomendar una película que, si recuerdo bien, se llama 22 Héroes, que es una película en donde se habla justamente de esta campaña de vacunación, ¿eh? Que fue la primera campaña de vacunación internacional que se emprendió en el Nuevo Mundo, justamente para rescatar, ¿no? Para evitar que estas enfermedades que habían venido del Nuevo Mundo se propagaran y que fueron las que causaron la gran cantidad de muertes, ¿no? Pero Porque, con qué se vacunaba en ese a entonces? ver, dice, voy a mostrar este mapa, ¿no? En donde se muestra la expedición conjunta, la expedición Salvani, la expedición Balmis, la expedición Francisco Pastor, la expedición Gutiérrez Robredo, la expedición Grajales y Bolaño, entre otras expediciones de vacunación. Y acá en este mapa se pueden ver cuáles son Sí. las rutas que se siguió desde España por todo el Nuevo Mundo y que llegaron hasta Filipinas, porque recordemos que Filipinas también era territorio del territorio Era hispano, correcto. ¿no? Y que por eso estos llegaron hasta... Pero, señora Ita, ¿y cómo ajá. se vacunaba? ¿Cuál era el método de vacunación? Estamos hablando del siglo XVI. No, 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 no. Ya esto fue muy posterior. Esto fue Ah, ok. muy posterior. Sí, sí, sí. No, no, no estamos hablando de la época de la conquista. A ver, voy a buscar exactamente la fecha. Si recuerdo bien, para no decirlo de memoria, fue 1700 o posterior. ¿Y cómo se vacunaba? ¿Hay algún relato, algún detalle? 1803 a 1806. Ok, ok. O sea, ya estamos hablando de una época en donde existían vacunas, ¿no? No, no, obviamente esto no sucedió en 1500, hubiera No, sido claro. anacrónico e imposible. Estamos hablando de 1803 a 1806, y se llevó la vacuna contra la viruela. Se llevó una vacuna antivariólica por América y por Asia, Ah, encabezada por Javier Balmis en una misión humanitaria que fue sufragada por la corona española misma. bueno, quizá por todas estas cosas que usted manifiesta, esta visión es una visión teológica, es una visión filosófica de la corona española. Ahí donde hubo, digamos, españoles a cargo de administraciones, los mundos indígenas sobrevivieron. Es el caso de Sudamérica, Perú, Bolivia, Ecuador, es el caso de Centroamérica, ¿no es cierto?, de México. Pero ahí donde hubo una fuerte migración europea, ¿no?, como el caso de Chile o Argentina, en general los indígenas fueron arrinconados a zonas, no de reservas, pero sí marginados de los grandes espacios territoriales. Digamos, entonces uno puede llegar a la conclusión de que el imperio español fue quizá uno de los más tolerantes de la premodernidad, uno de los más inclusivos, para usar un lenguaje multiculturalista de modernidad. ¿Ah? No lo sé, la verdad no lo sé. Personalmente, yo no tengo al imperio español en la cima de los más benevolentes, porque yo creo que está compitiendo con Portugal.
el caso de Portugal, lo que pasa es que Portugal tuvo un detalle que no tuvo España, y es que el rey de Portugal sí pisó Brasil. En España, nunca un rey de España pisó tierras americanas. En el caso de Brasil, sí. Y existe toda una controversia, ¿no? Existe toda una controversia sobre por qué el imperio hispano se dividió en múltiples países, ¿no? O sea, si durante el virreinato teníamos a Nueva España, el virreinato del Perú, y bueno, Nueva Granada, Río de la Plata, la Capitanía de Chile, o sea, contados con los dedos de la mano. Y el día de hoy, pues tenemos muchísimos países. ¿Por qué Brasil se ha mantenido en unidad? ¿Por qué Brasil no se dividió como se dividió posteriormente con la independencia los virreinatos españoles, ¿no? Y bueno, hay muchas teorías. Bueno, Una de los ellas Borbones, ¿no? Los Borbones. Que Una de ellas es la de los Borbones, que fue la que más divisiones hicieron. Otra es que mucho ayudó a la unidad brasilera, que el rey de Portugal, cuando la península ibérica fue invadida por Napoleón, el rey de trasladó su Portugal corte. viaja a Brasil y esto ayudó a una identificación. Y también Instala la ayudó corte. e instala la corte, exacto. Y también ayudó que sea el mismo rey, quien, o el hijo del rey, ¿no? Pedro II, si recuerdo bien quién fue, quien da la independencia a Brasil. Entonces evitó estas fricciones y estos conflictos, ¿no? Pero en todo caso, considero que el papel de la colonia portuguesa en Brasil fue mucho más fluido, mucho más inclusivo, usando las palabras que mencionas, que el de España. El de España tal vez le seguiría, ¿no? Bueno, Porque obviamente, si lo comparamos pues con los ingleses, con los franceses o con los belgas, para mí los peores fueron los belgas. de Los acuerdo. belgas sí fueron genocidas terribles. Pero en todo caso, este diálogo, ¿no? Que muchas cosas de las que usted señala requieren investigaciones largas, profundas, requieren mucho más conocimiento, sirven pues para levantar esta leyenda o esta imperofobia que algunos están empeñados en construir, ¿no? Ahora, yo quiero hacerle una pregunta final, señor Rafael Martinaíta. ¿Cómo interpreta usted estas movilizaciones, estas campañas que buscan derribar estatuas de Ah, Leopoldo, sí. de Estados Unidos, de Colón, de Cervantes, este intento de mancillar la estatua de Churchill? A todos Sí. los acusan de esclavistas, de racistas y cosas por el estilo. Habíamos dejado este tema pendiente, ¿no? Gracias por hacerme recordar, ¿no? El tema de las estatuas, ¿no? Claro, muchos se cuestionan, ¿no? Muchos se cuestionaban y decían, ¿por qué se apunta hacia las estatuas hispanas, ¿no? O sea, existen estatuas en Inglaterra de Francis Drake, del pirata Drake, y que nadie ha tentado, ¿no? Habiendo mucho más motivos de atentar contra un pirata, ¿no? O contra Custer, que era este terrible coronel de Estados Unidos, que él sí cometió este genocidio que decía, ¿no? De los nativos norteamericanos. Y la estatua de Custer, pues está ahí y nadie la toca, ¿no? Entonces muchos se cuestionaban por qué se mide con diferente vara, ¿no? Y tal vez este discurso esté detrás, o tal vez en algún momento, porque ya he visto también iniciativas que dicen, también vamos a tumbarnos a Custer, y también vamos a tumbarnos a Drake, pero si vamos a buscarle los errores que cometieron en vida cada una de las personas que le hemos hecho una estatua, no nos vamos a quedar con nadie, ¿eh? Con Ni con nadie, o Aristóteles, sea, ni, ni con ni, Aristóteles. ni con Aristóteles, ni con las estatuas de los incas, porque algún chanca va a saltar a decir, los incas nos hicieron la guerra y nos mataron. Entonces también hay que tumbarse la estatua del Inca, ¿no? Y también hay un montón de héroes y de patriotas que, bueno,
comenzaríamos por la estatua de Bolívar, ¿no? Que Bolívar le declaró la guerra al Perú, la guerra Gran Colombo peruana. Entonces, también yo diría, entonces, ¿cómo vamos a tener la estatua en el Perú de alguien que le declaró la guerra al Perú? Y otra persona va a decir, sí, pero San Martín permitió que Cochrane se lleve el oro de la Real Hacienda peruana. Entonces, también hay que bajarse a San Martín y también hay que bajarse a Ramón Castilla y también hay que bajarse a... Y nos quedamos sin estatuas. Así es. No, Así es. no digo que sea eso descabellado, porque no sería la primera vez que pasa. Y esto me hace recordar a mí una época aproximadamente entre el siglo VII y VIII, que se llamó la Guerra Iconoclasta, que surgió en Bizancio. En el Imperio Bizantino hubo un fuerte movimiento para destruir todas las imágenes, en donde incluso el Papa entró en conflicto con el emperador y con el mismo pueblo, que algunos están a favor y en contra. Me hace recordar esa iconoclastia, ese acervo a la estatua, a la imagen, ¿no? Y hay algunos autores e historiadores que sostienen que estas guerras iconoclastas surgen cuando existe el cambio de una era, de una época, de un tiempo, lo cual no lo descarto, ¿no? Porque ya hemos visto que los viejos paradigmas están quedando en el pasado y está surgiendo de estas tensiones una nueva forma de hacer política. Bueno, lo que estamos viendo es una guerra contra las bases que fundaron Occidente. Sí. Esta idea, esta imperofobia que ha surgido, que quiere señalar que todas las colonizaciones han traído muerte y destrucción y no han construido civilizaciones, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, que la peruanidad debe excluir a la hispanidad o la influencia hispana, son parte de esta guerra contra Occidente. Pero en fin, señor Rafael Martín Ayita, señor Capitán Perú, para que los niños del Perú lo escuchen y lo sigan. Yo le agradezco infinitamente por esta reveladora conversación, por estos nuevos enfoques sobre la historia que van a sacar seguramente más de una roncha al mundo académico, al establishment formal, aunque no tanto, porque ya se empiezan a ver trabajos de investigación más o menos en las orientaciones de este sentido. Finalmente, Isabel la Católica y la Escuela Salmantina deben de alguna manera ser considerados los fundadores de la teoría de los derechos humanos, ¿no? Ok, Gracias. muchas gracias. Gracias Bueno, a ti. me despediré diciéndole Capitán Perú, ¿no? Así es. Gracias, Capitán gracias. Perú. Nos ¿Ya? vemos. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.